Hola YouTube, mi nombre es Marcelo y esto es Aventuras Totales. Hoy estamos en Los Ángeles, California, una gran ciudad llena de curiosidades y principalmente la meca del espectáculo en los Estados Unidos. Quédate con nosotros y te damos el recorrido. Mientras el sol se pone en el sur de la Florida, nos preparamos para un largo viaje en avión. Es que tenemos que cruzar todo el país para llegar a Los Ángeles. Una vez aterrizado, me sorprendió gratamente el aeropuerto de Los Ángeles. No solamente por su tamaño, es gigantesco, pero también por la cantidad de cosas que tiene para hacer. La verdad que este aeropuerto está muy lindo y muy lujoso. Pero nosotros estamos reventados, así que nos vamos para el hotel. Bueno, ya estamos en el hotel, cansados después de 6 horas de viaje, así que a la camita. Chao. Amanece en Los Ángeles con el aeropuerto y las montañas de fondo. Muy bonito. Pero la verdad es que tenemos que mudarnos a nuestro próximo hotel, el cual está ubicado en el famosísimo barrio de Hollywood, el cual, por lo que tengo entendido y por lo que estoy viendo, está muy bonito, ¿eh? Ahora precisamente estamos caminando por Hollywood Boulevard, en la localidad de Hollywood, California, que es dentro de Los Ángeles, pero es como un barrio dentro de Los Ángeles. Aquí es donde están las famosas estrellas de todos los artistas, músicos y demás famosos de los Estados Unidos. Mira, acá está José José. Claro, cuando es un músico famoso, vemos que tiene un disco. En cambio, cuando es un artista de cine, tiene una cámara de cine. Si es de televisión, un televisor. Y no tengo la menor idea qué es esto. Mike Myers. Hay de todo. Lo que hay que tener cuidado acá cuando uno camina es que uno va mirando el piso de las estrellas y lo que puede pasar es que uno se puede estrellar contra un palo. Bueno, espera un momentito. Acá veo que tienen unas estrellas que están vacías. ¿Será que son para nosotros? No creo. Ah, este lo conozco, ¿eh? Paul Newman, Sofía Loren, Maná, Luis Miguel. ¿Quién no conoce a Luis Miguel? Cristina Saralegui. La conoce. Bueno, por lo menos yo no conozco a Cristina Saralegui. Si vos sabés quién es, déjamelo saber en los comentarios. Bob Marley, aunque deberían limpiar un poquito esta estrella, que está bastante sucia. Kiss, ¿será verdad que mataban los pollitos así? Sí, este creo que no lo conoce nadie, ¿eh? No estoy seguro. ¿Y estos quiénes son estos? No estoy seguro. Precisamente ayer se murió. Claro, es que justo se acaba de morir Raquel Welch. Morgan Freeman. En fin, aquí están todos, ¿eh? Todas las estrellas de todos los famosos. En el Boulevard de las Estrellas abundan las curiosidades. Y además es un lugar perfecto para comprar esos famosos souvenirs, los recuerditos que nos vamos a llevar para la casa. También te vas a encontrar una cantidad de negocios ambulantes. La mayoría ofrecen comida callejeras, pero también están aquellos disfrazados que te ofrecen una foto por la módica suma de $20. Y acá estamos en el Teatro Chino, donde todos los famosos han dejado plasmado en el concreto sus manos o sus pies en algunos casos. Pues vamos a ver. Morgan Freeman, patita. George Clooney, Matt Damon. Oh, mira, este sí que tiene su patita, ¿eh? La letra A. ¿Quién es esta gente? Alquilar un Lamborghini por $129 por día. ¿Será verdad? Continuamos caminando acá por la Hollywood Boulevard, que es la calle donde están todas las estrellas, donde está el Teatro Chino, el Dolby Theater y todas las atracciones de aquí. Además de la cantidad de personas que quieren venderte algo, que le des propina por tomarte una foto o por lo que sea. Todo el mundo está pidiendo algo.
Todos los tours a la orden del día, autobuses pequeños, autobuses grandes. Obviamente este bulevar es una trampa para turistas y hay que entenderlo de esa manera, pero de todas maneras es muy entretenido para caminar por él. Y como siempre, de tanto caminar nos ha dado hambre. Qué buena oportunidad para ir a conocer In-N-Out Burger, una cadena de hamburguesas originaria del estado de California. Bueno, vamos a probarla a ver qué tal. Está buena, no es de lo mejor que he comido, pero sí está buena. Bueno, ya salimos de In-N-Out. ¿Qué les puedo decir? La hamburguesa estaba bien, pero no era nada extraordinario. Era una comida rápida, como puede ser McDonald's, un poquito mejor la calidad, pero estoy seguro que en cualquier casa de hamburguesas de esas que uno encuentra por ahí, pequeñitas, se comen mucho mejor que acá. Pero bueno, había que probarlo, ya la probamos. Luego del almuerzo intentamos seguir caminando un poquito más, pero honestamente nuestras piernas dijeron basta. Así que regresamos al hotel y ese fue el final de nuestro primer día en Los Ángeles. Muy bien, día 2 en Los Ángeles. Hoy queremos ir a ver varias cositas, entre ellos el Museo Getty, un observatorio llamado Griffin y Beverly Hills. ¡Vámonos! Estamos esperando el trencito que nos va a llevar a la cima de la colina donde se encuentra ubicado el Museo Getty. El trayecto solo dura unos pocos minutos, pero es lindo ver la ciudad desde otra perspectiva. Una vista increíble. Las montañas nevadas allá atrás y el downtown de Los Ángeles. Uno se pregunta cuánto valdrá una casita de estas aquí en la ladera de las montañas, ¿eh? El museo es inmenso y recibe más de 1 millón de visitantes al año. Así que si querés recorrerlo todo, te aconsejo que destines un día completo para este museo. Está abierto de martes a domingos de 10 a 5:30 de la tarde. Y lo mejor de todo es que es absolutamente gratuito. Tiene cantidad de obras greco-italianas y del resto de Europa, muchas de ellas que datan desde el siglo XIX. Hay un sinnúmero de pinturas que son verdaderamente preciosas, pero mis favoritos son los muebles. Miren este escritorio. Qué bárbaro. Sinceramente, este museo es muy completo y tiene cosas para ver para todos los gustos. Una de las obras más visitadas son estos jarrones que pertenecieron al rey Luis XVI y a la reina María Antonieta de Francia. Una cantidad de obras impresionante de todos los periodos, renacentista, neoclásico, de lo que quieras. Si te cansaste de ver obras de arte, te recomiendo que salgas y disfrutes los jardines de este hermoso museo. Oh, Dios mío, qué vista que hay aquí. Ya tenemos el Océano Pacífico, todo el este y por allá atrás el downtown de Los Ángeles. Un hermoso jardín de cactus con el downtown allá atrás de fondo. Estos hermosos árboles hechos con unas santarritas. Oh, miren esto. Qué increíble, qué hermosura. Después de disfrutar exquisitas obras de arte y hermosísimas vistas,
es hora de visitar un lugar mucho más banal, pero no menos interesante. Y estamos en Rodeo Drive, la calle más cara de Beverly Hills, donde están todas las tiendas de diseñadores. No es muy grande, son como unos, diría yo, 3 o 4 cuadras, pero qué tiendas que hay acá. Cabe la pena destacar que para poder entrar a cualquiera de estos negocios, o por lo menos a la mayoría de ellos, hay que hacer una cita previa, lo cual indica que para poder hacer esa cita o hay que ser una persona famosa o de muchísimo dinero. En nuestro caso, ninguna de las dos se aplica. Siempre que paseo por lugares así, tengo como sensaciones encontradas. Por un lado, me da mucho gusto ver el despliegue exuberante de las tiendas de diseñadores y demás. Pero por otro, me siento como fuera de lugar, ya que, aunque tuviera el dinero, no creo que jamás compraría en estas tiendas. Pero bueno, es una opinión muy personal. Y como habrán visto, la mayoría de las tiendas tienen sus guardias de seguridad en la puerta, los cuales impiden el paso de la gente que viene simplemente a mirar como nosotros. Es muy normal ver este tipo de autos estacionados aquí. Claro, la gente de mucho dinero viene con su cita previa, estacionan y entran directamente al negocio. Cabe destacar que Rodeo Drive está ubicado en el famosísimo barrio de Beverly Hills. Ahí, solamente a unas cuadras, tienes el famoso cartel donde puedes tomarte una buena foto para recuerdo. Bueno, yo creo que fue suficiente con todas estas casas de diseñadores y ver ricos y famosos y cosas que no podemos comprar. Y con imagen de fondo de estas palmeras mexicanas, nos vamos para nuestra próxima y última parada para el día de hoy, que es el Observatorio Griffin. Vámonos. Llegamos a la cima del Observatorio Griffin. Podemos ver el cartel de Hollywood a nuestras espaldas. Se está poniendo el sol, así que la tarde está preciosa. La verdad que la cámara no hace justicia de la belleza de este lugar. La vista de aquí es impresionante. Hay muchísima gente, como se puede entender. El momento del día es el mejor, así que por eso tenemos tanta gente. Me imagino lo que debe ser los fines de semana, sábado y domingo. Hoy es viernes. La entrada al Observatorio Griffin es totalmente gratuita. Eso incluye ver las exposiciones y caminar por la cima de la montaña. Eso sí, si quieres entrar al planetario, tiene un costo por adulto de $10. Bueno, nos estamos yendo, se ha puesto el sol, vimos el observatorio, muy bonito todo, pero se está poniendo un poquito frío y no estamos muy bien abrigados, así que con esto terminamos el día de hoy. La ciudad de Los Ángeles es demasiado grande para un solo video. Hay muchas cosas más que compartiremos con ustedes en nuestro próximo episodio. Aquí te va un pequeño adelanto. Mientras tanto, si te ha gustado este video, no te olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te informe cuando subimos un nuevo video. Bueno, he tratado de ser respetuoso. Parece que hay bastante más cosas para ver. Ah, es el Grand Central Market. Qué precioso día para estar andando en bicicleta por la playa. Y desde 1963 por este gimnasio han pasado cantidad de fisicoculturistas
desierto de azares. Y la palomita